La semana pasada habíamos visto el tema de ángulos entre rectas paralelas y una secante. También ya sabemos que es un ángulo, que es un segmento, ¿no? Los primeros temas. El tema de triángulos es un tema sencillo, jóvenes, ¿no? Seguro muchos ya lo conocen. Es una figura de tres lados, ¿no? Triángulo es una figura de tres lados. Los elementos, bueno, los vértices ya sabemos que son los puntos de abertura del ángulo, mejor dicho. Los puntos A, B y C, ¿no? Los identificamos. Punto A, punto B y C son los vértices. Son tres, ¿no? Por eso bueno, al unir esos vértices se forma un triángulo. Los lados, tenemos lados AB, BC y AC. Si se dan cuenta, jóvenes, a cada letra mayúscula, A, B y C, ¿no? A cada letra, el lado que le corresponde a cada vértice, se nota como con la misma letra pero en minúscula, ¿no? A mayúscula se le nota A minúscula. Y así es como van a encontrarlo en los ejercicios, ¿no? En los ejercicios, siempre el ejercicio está planteado de esta forma. A la letra, al vértice de letra mayúscula, se lo pone el lado con letra minúscula. Se puede decir que los lados son A, B y C minúscula. Los ángulos, vamos a encontrar dos tipos de ángulos. Los internos, es decir, que están dentro de la figura, dentro del triángulo. En este caso son alfa, beta y el ángulo teta, ¿no? Son los ángulos internos. Seguro muchos ya conocen la propiedad de estos ángulos, ¿no? La propiedad fundamental. Estos tres ángulos suman 180 grados, profesor. Pero eso lo vamos a ver en la siguiente hoja, no se preocupen. Eh, y ángulos externos, bueno, simplemente proyectamos cualquier lado que queramos, ¿no? En este caso estamos proyectando para B, ¿no? Proyectamos el lado, como pueden ver, de puntos suspensivos de color rojo. ¿Y cuál sería el ángulo externo? Pues simplemente lo que forma ese ángulo, ese lado proyectado, lo que hace es proyectar, ¿no? Es decir, extender el segmento. Lo proyectamos y se forma un ángulo, ¿no? Ojo, el ángulo adyacente al lado continuo, ¿no? En este caso, lo que está señalado con una flecha de color rojo. Ese sería el ángulo externo Y grados, ¿no? Igual para C, lo proyectamos con puntos suspensivos de color rojo para el lado AC. Igual, el ángulo que se forma con el lado adyacente sería Z, ¿no? Esos son los ángulos externos, jóvenes. No muchas veces tiene esa forma, podría ser que se proyecte opuesto, ¿no? ¿En qué sentido? La señorita Angélica creo que hay un error, se está uniendo más de 6 veces. Por ejemplo, jóvenes, se tiene un triángulo así, ¿no? Un triángulo. Y yo no voy a proyectar como estaba en la figura anterior. Lo voy a proyectar de la siguiente manera. Es decir, este lado, tenemos los lados, los mismos lados, A y B. Voy a proyectar el lado A hacia arriba, ¿no? Y ahí está, ¿no? Ustedes pueden ver, lo he proyectado eh, de otra forma, ¿no? ¿Cuál es el ángulo, o cuál es el ángulo, perdón, externo? Si ustedes dicen que es este ángulo que estoy señalando con una flecha, ¿cuánto vale ese ángulo? Este ángulo vale 180, jóvenes, porque es una línea recta, ¿correcto? No podría ser, ¿no? No es ese ángulo. Sería el ángulo continuo al otro lado, es decir, este ángulo que estoy subrayando doblemente, ¿no? Ese sería el ángulo externo, Y. Entonces ya se pueden dar cuenta cuál sería el ángulo externo, no. Imposible que sea el 180. No puede ser. Esa es una línea recta. ¿Correcto, jóvenes? Bien, no quisiera mucho marearlos con esto. En la figura se pueden dar cuenta, ¿no? Es mucho más sencillo.
Profesor, el perímetro de cualquier figura, un triángulo, un cuadrado. Bueno, una circunferencia no, porque es otra fórmula. Pero cuando hablamos de triángulos, cuadriláteros, el perímetro, jóvenes, es la suma de todos sus lados. Es la suma de todos sus lados. Para el caso de un triángulo, se nota como el doble de P. 2P es perímetro, jóvenes. Muchos dicen, es el doble del perímetro. Falso. 2P es el perímetro. Es la suma de todos sus lados. Esto, jóvenes, lo vamos a ver con más detalle en los siguientes temas, ¿no? Ahora nos toca triángulos y simplemente nos toca ver el tema de propiedades. La siguiente semana se verá clasificación de triángulos, ¿no? Vamos a resolver ejercicios para triángulos isósceles, equiláteros. El día de hoy es puro propiedades, jóvenes. Si bien es cierto, hay varias propiedades. He tratado de incluir las más importantes y las más usadas. Bien, jóvenes. Bueno, el teorema esencial de un triángulo es el teorema de la existencia. Un triángulo tiene que existir. Uno no puede graficar un triángulo sin respetar ciertas acotaciones. Tenemos un triángulo cualquiera ABC, donde nos dicen que el lado A es mayor que el lado B y mayor que el lado C. Está en un recuadro de color celeste. Entonces, para que este triángulo, jóvenes, exista, cada lado, A o B o C, tiene que respetar lo siguiente. Tiene que ser mayor que la resta de los otros dos lados. Siempre es mayor, recordemos el signo mayor, cada lado es mayor que la resta de los otros dos lados, respetando el orden, ¿no? Que B es mayor que C, que A es mayor que B, B es mayor que C. Es decir, ustedes no van a poder restar C menos A, ¿no? ¿Por qué? Porque C menos A sería negativo. Y ustedes saben que una longitud no puede ser negativa, ¿correcto, jóvenes? No puede ser negativa. Estamos hablando de longitudes, distancias. No estamos trabajando, ojo, en física verán distancias negativas más que todo por la gráfica en la recta, ¿no? En la recta numérica. Ahí sí podrán ver estos signos, longitudes negativas. En este caso, A tiene que ser mayor que B menos C. Siempre mayor que la resta de los otros dos lados. Para los otros dos lados son A y C. A menos C, profesor. Y para C también tiene que ser mayor que la resta, ¿no? ¿A quién le falta C? A y B, profesor. Ah, ya, entonces A menos B, ¿no? Estos, jóvenes, más que todo es para planteamientos de ejercicios, ¿no? Hay muchos ejercicios que tienen que ver con plantear, ¿no? Se tiene el siguiente triángulo de los siguientes lados, encuentren los posibles valores del lado A, ¿no? Ya saben cómo resolver. Ese tema es triángulos, jóvenes. Pero triángulos, vamos a ver, triángulos se divide en 3 semanas. Una semana que es propiedades, el día de hoy. Otra semana que es clasificación de triángulos, la siguiente semana. Pero la siguiente semana es repaso, ¿correcto? Pero nos tocaría ver así, en ese orden. Triángulos, propiedades, estamos viendo hoy, clasificación y luego líneas notables, ¿no? Asociadas a un triángulo. ¿No? El tema de triángulos es amplio, ¿no? Y no podemos agruparlo en una sola clase. Es por eso que estas 42 semanas jóvenes nos dan un alivio para ver el tema a profundidad, ¿no? Cada parte del tema, mejor dicho. Y la recomendación es que practiquen, ¿no? Ahora, profesor, A, B y C van a ser menores que ¿quién? Que la suma, ¿no? Siempre que la suma. B más C para A, para B, A más C. Y para C, ¿no? Por último, mayor que la suma de esos lados que faltan, A y B, ¿no? ¿Correcto, jóvenes? Cada lado es mayor que la resta de los otros dos lados, respetando siempre que las longitudes son positivas, ¿no? Es decir, van a restar el mayor menos el menor.
Y con una nota, en una nota acá aparece, bueno, dice, si nos indican un problema que dibujemos un triángulo, esto más que todo es la siguiente clase, ¿no? Para graficar triángulos. El día de hoy vamos a aplicar propiedades, ¿no? Y nos especifica el tipo de triángulo, se dibuja siempre un triángulo escaleno. Aún no hemos visto qué es un triángulo escaleno, ¿no? Este triángulo escaleno, jóvenes, es un triángulo con lados diferentes, ¿no? Todos sus lados son diferentes. No se preocupen, vamos a verlo con más detalle la siguiente semana. Lados diferentes, lados diferentes. Correcto, jóvenes. Y ahora sí, jóvenes, las propiedades. Vamos a ver dos tipos fundamentales que, bueno, son propios del triángulo y que todos deberían de saberlo, de conocerlo, ¿no? Jóvenes, sí se me escucha, ¿cierto? Mm. Sí, profe. Bien, jóvenes. Bien, gracias, ¿no? Bien, jóvenes, estas propiedades fundamentales son las propiedades que debemos de conocer siempre. Sí, Primero, profesor. bien, jóvenes, correcto, gracias. Jóvenes, para un triángulo, los ángulos internos alfa, beta y teta, para esta primera propiedad, suman 180, ¿correcto? 180 grados. 180 grados. Voy a ponerle el grado de 180 grados. ¿Correcto, jóvenes? Profesor, y los ángulos externos, en este caso son X, Y y Z, los ángulos internos suman 360 grados, ¿no? 360 grados. Son las propiedades fundamentales, jóvenes, recuerden. Ángulos internos, los tres ángulos internos suman 180. Y los ángulos externos, que también son tres, suman 360 grados. Ya les dije cómo reconocer un triángulo externo, ¿no? Proyectan el lado, cualquier lado, en este caso AB se proyectó. Ahí está de color celeste, los puntos suspensivos. ¿Y cuál sería el ángulo? Obviamente el ángulo que se forma con el lado continuo, ¿no? Este, que es Y. Lo mismo para los lados BC y AC. Por eso el lado AC es igual al lado CA. Correcto. Este mismo lado, jóvenes, recuerden, ese mismo lado. El segmento, la longitud es la misma, ¿no? Vamos a ver con más detalle la siguiente semana cómo es que se diferenciarían. La única diferencia es el sentido de la proyección. Si ustedes proyectan AC, sería hacia la derecha. Están proyectando AC. Y si proyectan CA, profesor, si usted proyecta CA, ¿de dónde empieza? Empieza en el punto C. Por lo tanto, ¿hacia dónde se proyectaría? Hacia la izquierda, ¿no? De C a A. Simplemente se diferencia en eso, en el sentido de la proyección. ¿Y dónde se ve eso, profesor? En planteamientos. Y planteamientos es la siguiente semana, ¿no? Clasificación de triángulos, cómo es que se grafican los triángulos, isósceles, equiláteros, escalenos. ¿Correcto? Lo dejo por si acaso ahí. Y la tercera propiedad fundamental, la suma de ángulos internos, ¿no? Recuerden, jóvenes, esta propiedad es muy esencial, ¿no? Tenemos alfa y beta, dos ángulos internos. ¿Qué me dice la propiedad? La suma de estos dos ángulos internos me da el ángulo externo, ¿no? Opuesto. Es decir, x a qué será igual a x, a alfa más beta. Alfa más beta. ¿Se encuentra la señorita Angélica? Creo que tiene un error con su computadora o su celular. Jóvenes, y propiedades adicionales, ¿no? Como les dije, jóvenes, van a encontrar gran cantidad de propiedades. Por eso tengo que memorizármelas todas. Sí, lo recomendable es que se las memoricen. No es muy complicado, jóvenes. Se darán cuenta a continuación.
Acá tenemos un Profe, ¿es boomerang. necesario que las propiedades que te memorices? Sí, sí, joven. Muchos ejercicios son para aplicar propiedades, ¿no? Y créanme que jóvenes que, que estas propiedades, estas figuras usted los ve y inmediatamente se da cuenta, ¿no? Se pueden reconocer fácilmente. La primera figura que ve es un boomerang, ¿correcto? A dice es un boomerang. El ángulo X, que lo voy a subrayar de color amarillo, eh, ¿a qué es igual el ángulo X? A la suma de los ángulos, de los tres ángulos que están dentro del boomerang, ¿no? En ese caso es como tenemos alfa, beta y teta, ¿no? Todos estos tres ángulos que nos dan el ángulo X, ¿no? Es un boomerang. ¿Se puede demostrar? Sí, se puede demostrar, ¿no? Con las propiedades fundamentales. ¿Con cuál propiedad fundamental? Con la de suma de ángulos internos, ¿no? La suma de ángulos internos nos da el ángulo externo. ¿Qué hago? Simplemente trazo del vértice B, trazo una línea, ¿no? Ahí está, que pase por el punto D. Y se da cuenta, jóvenes, si se dan cuenta, se forman dos triángulos, ¿no? Aplica suma de ángulos internos, estoy señalando con la flecha, ¿no? Para el triángulo del lado izquierdo y para el triángulo del lado derecho igual. Se da cuenta que la suma de en esos dos triángulos, la suma nos daría cada ángulo externo, ¿no? El doble y el simple, que está subrayados doblemente y una sola línea. Aquí se demuestra, jóvenes, que la suma de todos esos ángulos de boomerang nos da el ángulo externo. Pero no vamos a demostrar en el ejercicio, ¿no? Nosotros vamos a aplicar las propiedades, jóvenes. X es igual a la suma de alfa más beta y más teta, un boomerang. La siguiente propiedad, muchos lo conocen como un pez, ¿no? La propiedad del pez. El profesor está mirando hacia arriba. Correcto. En general se ve de la siguiente forma. Vemos acá, es la misma figura, jóvenes. ¿Qué estoy haciendo? Simplemente la voy a graficar horizontalmente, ¿no? Esta propiedad, jóvenes, que ven de color negro es la misma que la que estoy graficando en color celeste. Es la misma propiedad, jóvenes, ¿no? No quiere... Ahora sí. Ahí está. Ahora sí se parece a un pez, ¿no? Bueno, un pez dibujado con un niño de primaria. Pero así es la propiedad, jóvenes. ¿Qué me dice esta propiedad? Que le voy a colocar los mismos ángulos de la figura. El vértice veo ahí, es M, ¿no? Este vértice es M. Este ángulo es M. Este ángulo es, bueno, tal y como está, es beta, ¿no? Pero yo le voy a colocar alfa. Alfa y beta. ¿Qué me dice la propiedad? De que la suma de los ángulos M y N, o alfa y beta, ¿no? Es lo mismo, jóvenes. Voy a subrayarlo mejor. Tenemos M y N. Los dos ángulos, jóvenes, que se oponen, mejor dicho, en la figura, que es igual a la suma de los otros dos ángulos, alfa y beta. Alfa y beta, ¿a qué es igual a alfa y beta? A M más N. M más N. ¿Correcto, jóvenes? Voy a aumentarle el grosor a esto para que se pueda ver mejor. Ahí está. Importante. Jóvenes, esas propiedades muchas veces nos las darán con en diferente sentido, en diferente forma, ¿no? No siempre van a respetar esta forma. Puede estar mirando hacia la izquierda también. Deben de reconocer la figura. La tercera propiedad, jóvenes, bueno, parece una mariposa, ¿no? Las alas, ¿no? Pero, hablando geométricamente, ¿no? Con líneas rectas. Si se dan cuenta, el ángulo que siempre se mantiene constante es el que voy a subrayar doblemente, ¿no? Ese ángulo que está subrayado doblemente es constante, porque son opuestos por el vértice. Si es constante, pues los otros dos ángulos, que serían XY en el lado izquierdo y A y B en el lado derecho,
deberían sumar lo mismo, ¿correcto? ¿Por qué? Porque la suma de un triángulo, de los ángulos internos de un triángulo es 180. Y como un ángulo se mantiene constante, la suma de los otros dos tiene que ser igual, ¿no? X más Y es igual a A más B. Las alas, en las alas de una mariposa, los dos ángulos suman iguales, ¿no? Ubicados en los extremos de las alas. X, Y, A y B. Pues hasta aquí hago una consulta. Ahí están las tres figuras, ¿no? Las tres propiedades que hasta ahora estamos viendo. Bien. Otras propiedades, bueno, sería lo siguiente, ¿no? La siguiente figura. Tenemos el triángulo ABC, ángulo interno θ y ángulos externos X y Y, ¿no? X y Y, jóvenes, son los ángulos externos que se cumplen. De que X más Y, los ángulos externos opuestos a un ángulo interno, ¿no? Este es el ángulo interno, lo voy a subrayar, el ángulo θ, ¿no? Entonces, los ángulos externos, los dos ángulos externos a un ángulo interno, ¿qué me dicen? Que su suma es igual al ángulo interno más 180, ¿no? O 180 más θ. 180 más θ. ¿Cómo se demuestra? Pues simplemente completaría el ángulo externo en B, ¿no? En el lado AB. ¿Cuánto sería este ángulo externo? 180 menos θ, profesor, porque todo suma 180, ¿correcto? Todo suma 180 grados. Y como yo lo estoy completando, θ más 180 menos θ. Sumo los ángulos externos y lo igualo a 360, despejo X más y bueno, nos queda esa relación, ¿no? Igual a 180 más θ. Es decir, bueno, todas estas propiedades nacen de las fundamentales. Pero solo me interesa aplicar la propiedad, ¿no? Ya sé que los dos ángulos externos en un triángulo suman al ángulo interno opuesto, más 180. Y también tenemos la siguiente propiedad. Jóvenes, en la siguiente figura, si ustedes se pueden dar cuenta, es una figura sin cerrar, ¿no? Pareciera que es un cuadrilátero. A, B, C y D es una figura de 4 lados. Pero si se dan cuenta, esos dos lados concurren, ¿no? Si se dan cuenta, si ustedes proyectan el lado AB y el lado CD o DC, lo proyectan, se dan cuenta que van a concurrir, ¿no? Lo proyecto con puntos suspensivos. Estos puntos suspensivos van a llegar a un punto en el que se van a unir. Y si se unen, ¿qué se formaría? Un triángulo, profesor. Se formaría un triángulo. Y si el ángulo extremo superior, ¿no? Que lo estoy subrayando doblemente, ¿no? Si ese ángulo se mantiene constante, pues los dos ángulos que se formen al trazar secantes, cualquier ángulo que se forme tiene que sumar lo mismo, ¿no? Porque el ángulo extremo superior se mantiene constante. Es decir, alfa más θ, que será igual a X más Y. X más Y. Ya saben, jóvenes, siempre cuando tienen una figura así, lo voy a verificar mejor con un triángulo completo. Ahí está, ¿no? Profesor, disculpe, ¿me podría enseñar todas las propiedades? Porque recién entré a clase, mi internet está súper bajo, por favor. Correcto, correcto. Bueno, las propiedades fundamentales que ya seguro los conocían, ¿no? La suma de ángulos internos de un triángulo es 180 Por grados. favor. Solo que si lo alejo mucho, se pierde. El fondo no es, no es una pantalla completa, ¿no? Tenemos propiedades fundamentales y propiedades adicionales, ¿no? ¿Estas nada más son, profesor? Y bueno, las dos últimas. Ya. Correcto. Bien, jóvenes, voy a completar esta figura para que se puedan dar cuenta mejor. Tenemos, ¿no? Un triángulo. Ya está completo, ¿no?
¿Qué voy a hacer? Voy a trazar una secante. Una secante cualquiera. Puede ser oblicua, horizontal, como yo quiera. En la figura me lo dan de otra forma, ¿no? Pero bueno, lo que quiero que se den cuenta es lo siguiente. Esta propiedad también es muy útil. Este ángulo que es alfa y teta, de color rojo, suman igual que los dos ángulos que están arriba, ¿no? Que se forman en la secante de arriba, que X e Y. ¿Por qué? Porque el ángulo extremo superior, le voy a llamar M, es constante, ¿no? Ya sabemos que en una figura, en un triángulo, la suma de los tres ángulos internos es 180 grados. Si uno se mantiene constante, es decir, si se forman triángulos con un mismo vértice, con un solo vértice, los otros dos ángulos deberían de sumar lo mismo, ¿no? X más Y igual a alfa más teta. ¿Correcto? Esa es la propiedad. Y jóvenes, estas figuras nos pueden dar en sentido contrario, es decir, apuntando hacia abajo, ¿no? Hacia abajo, ¿no? Igual, ya sé que proyecto o en mi mente, si me imagino la figura, el ángulo que se forma abajo, pues sería... Ah, bueno, no puedo abrirlo hacia abajo. O si lo puedo girar. Lo girar 90 grados. Jóvenes, si yo lo abro hacia abajo, pues, perdón, lo apunto hacia abajo, es lo mismo, ¿no? Trazo una secante y pues los ángulos sumarían igual, ¿no? Del mismo modo. Es lo mismo, jóvenes. Correcto. Por acaso lo voy a dejar ahí, luego lo ordeno un poco mejor. A continuación, jóvenes, ya serían otras propiedades, ¿no? Otras propiedades, la de la estrella, ¿no? Esa figura, jóvenes, parece una estrella. ¿Cuál es la propiedad? De que la suma de todos los ángulos ubicados en las puntas eh, deben de sumar 180 grados. La figura, jóvenes, es de un boomerang con un triángulo, ¿no? En el punto de intersección, perdón, en el punto de que está con un punto, ahí se forma, ¿no? Se une un boomerang con un triángulo. Correcto, jóvenes. Jóvenes, pero este material se los enviará, ¿no? O quizás, para que tengan listo la fórmula. Correcto, jóvenes. Voy a alejarlo un poco para que se vea también la de arriba. Solo que ya se aleja demasiado, ¿no? Correcto, jóvenes. Bien. En la siguiente figura, jóvenes, mejor hay que conocerlo como una estrella, ¿no? ¿Cuántos ángulos? 5 ángulos, profesor. ¿Cuántos suman esos ángulos? Nuevamente, jóvenes, para que se den cuenta, es un boomerang, ¿no? Un boomerang, ahí está. Y el punto del ángulo, o el punto donde estoy colocando mejor, traza un triángulo, ¿no? Que se abra hacia arriba. Ahí está, ¿no? La estrella. Así es como se forma. Solo que parece una estrella media rara. ¿Correcto, jóvenes? La suma de estos 5 ángulos es 180 grados. ¿Cómo se demuestra esta propiedad? ¿No? Completan la del boomerang y la del triángulo y se dan cuenta. Y también suma de ángulos internos me da un ángulo externo. Importante. ¿Correcto? Tranquilamente lo podemos demostrar aquí fácilmente. Si se dan cuenta, jóvenes, en el triángulo de ángulos A y B, perdón, B y E, si yo trazo el ángulo externo, A, B y E, pues sería este ángulo doble, ¿no? Pongo ahí A más B. Ese es el ángulo externo. ¿Cómo está? Está así. ¿Correcto? Este ángulo sería A más B. Y del boomerang, que está así, ¿no? De este boomerang, de ángulos A, C y D, sería el ángulo de color verde, ¿no?
que sería A más B más C. Pero A más C más D. ¿Qué se formó? Se formó una recta. ¿Cuánto suma una recta? Una recta suma 180 grados. Y así es como se muestra, joven. 180 grados. Entonces, y esto nace de, bueno, una fundamental, la suma de ángulos internos igual al ángulo externo, y el boomerang, ¿no? El boomerang nuevamente, ¿saben cómo es un boomerang, correcto? Le enseñamos de nuevo, ¿no? Ese es un boomerang, jóvenes. El ángulo X o el ángulo que está fuera del boomerang es igual a la suma de los ángulos internos, ¿no? Alfa, beta y teta. La siguiente propiedad, jóvenes, parece un boomerang, es un boomerang doble, ¿no? A más B más C más D, solo que tenemos dos ángulos externos, dos ángulos que están fuera, X e Y. X más Y es igual a la suma de todos los ángulos internos, ¿no? X más Y es igual a la suma de todos los ángulos internos, perdón, A, B, C y D. Es una propiedad adicional. ¿Cómo se muestra? Pues simplemente forma un boomerang. Ahí formo un boomerang para X y para Y. Y si se dan cuenta, jóvenes, el ángulo B se parte, ¿no? El ángulo B y D se partiría en dos. Pero si yo sumo X más Y, me doy cuenta que sería la suma de A más B más C más D. ¿No? Elimino esta línea y ahí está la propiedad. Y algo que tenemos que recordar siempre, jóvenes, es que en geometría, en muchas ocasiones, tal y como nos den la figura, no se podrá encontrar solución. Lo que se tiene que hacer es completar la figura. ¿Cómo se completa? Proyectando los lados, ¿no? En el gráfico superior, bueno, se observan dos ángulos de igual medida, teta y teta, ¿no? Tiene igual medida, profesor, teta y teta. Se puede aprovechar, o siempre se debe aprovechar, jóvenes, prolongando los lados adyacentes a esos ángulos, ¿no? Es decir, el primer lado que le estoy señalando con una flecha, lo proyecto, ¿no? Ahí está. Lo proyecto, bueno, no es una línea recta. Y para el otro lado, también, ¿no? Si ustedes proyectan esto, jóvenes, va a haber un punto en el que esas proyecciones van a concurrir en un mismo punto. Se ve mejor aquí, ¿no? Ya se han proyectado los lados y, bueno, se concurren en el punto de color celeste, ¿no? Han concurrido ahí. Concurren es que se intersecan en un punto. ¿Se dan cuenta, jóvenes, que se formó? Se formó parecido a una mariposa, ¿no? Se formó parecido a una mariposa, ¿no? A las alas de una mariposa. ¿Qué se cumple aquí? Que los ángulos ubicados en los extremos de las alas suman lo mismo. Para el lado izquierdo, la suma de esos dos ángulos es igual a la suma de los ángulos del lado derecho. Del lado derecho, ¿no? Entonces, si yo completo al ángulo teta con un beta, digamos, si yo digo que este ángulo vale beta, ¿cuánto valdría el ángulo para el ángulo teta del lado derecho, ¿no? Que le falta? También debería de valer teta. ¿Por qué? Porque teta más beta, ¿cuánto sumarían? 180 grados, ¿no? Son suplementarios. Teta más beta, 180. Uno puede decir, profesor, debería ser gamma, otro ángulo. Debería ser teta, ¿no? Beta, perdón. Y se encuentra ese mismo ángulo, ¿correcto? Ese mismo ángulo, beta y beta. Ah, ya, profe, entonces, este punto en donde concurren, vamos a llamarle ángulo Y. Nos damos cuenta que, entonces, Y debería ser igual a X, ¿correcto? ¿Por qué? Porque en los extremos de las alas, ¿quién se mantiene constante? Beta, ¿no? Muy aparte del ángulo de opuestos por el vértice, en el punto central del ala, muy aparte, vemos que beta y beta es lo mismo. Entonces Y debería ser igual a X. ¿Correcto, jóvenes? Ya así, jóvenes, ejercicio resuelto, ¿no?
Bueno, empezamos 8:30. Tranquilamente hubiéramos estado en 8:37, ¿no? Si hubiéramos empezado 8 en punto. Correcto, jóvenes. La primera pregunta es la siguiente. A partir del gráfico, calcule alfa. A partir del gráfico, perdón, calcule alfa. Tenemos un triángulo mayor y un triángulo, y bueno, que se forman dos triángulos dentro, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Tenemos espacio, sí. Voy a graficar, jóvenes. Ustedes también pueden ir resolviendo, jóvenes. Si ya les salió, comenten, ¿no? Digamos, para ver también si están practicando, jóvenes, ¿no? Estoy graficando el triángulo. Jóvenes, lo bueno es que en geometría podemos darle nombres a los vértices, ¿no? No hay ningún problema. Más que todo para identificar, ¿no? Yo le pongo, mejor un poco más. Ahí está, más sombreado. Yo le pongo el punto A, punto B y vértice C, ¿no? Es el triángulo mayor, el triángulo grande. Igual lo voy a hacer acá, ¿no? En el triángulo chiquito que acabo de graficar. Ya sé que este es el punto A, el punto B y el punto C. Solo voy a graficar los ángulos de esos vértices, ¿no? 70 para el vértice B, 70 grados. Para A veo 4 beta y beta. ¿Cuánto suman esos dos ángulos? 5 beta, profesor. Y para C, bueno, completo. Dicen que vale 50. Jóvenes, esta propiedad, ¿qué propiedad podría aplicar aquí? ¿A 180 lo igualó? Correcto, Igual señorita, a muy bien. 180. Correcto, jóvenes. Se forma una ecuación, ¿no? Sería 5 beta más 120 es igual a 180, pues a restar 60. Correcto. Ya 5 encontró, beta. lo que nos piden es alfa. ¿Ya encontró alfa? Tendría que saber beta, ¿no? Conocer beta. Y beta. Correcto, 5 beta más 120. Y 120 ya lo podemos mandar a restar. 5 beta que sería igual a 60, ¿correcto? Beta vale 12. 12. Por eso no me pide beta, me pide alfa. ¿Alfa dónde está? Alfa está en la siguiente figura, ¿no? En el triángulo pequeño. La voy a graficar para que puedan verlo mejor. Ahí está alfa, ¿no? Por eso, pero ¿cómo encuentro alfa? ¿Qué propiedad aplicaría? Bueno, veo dos ángulos internos, ¿no? ¿Quiénes son? Beta y 50. Los dos ángulos internos, ¿quiénes son? Veo que acá tengo beta y acá tengo 50. Y alfa está acá, ¿no? Es un ángulo externo. ¿Cómo encuentro alfa, jóvenes? ¿Qué propiedad aplicaría? Entonces tengo dos Profesor, ¿por qué ángulos internos. 50? En la figura es 50 grados. Ahí en la Correcto, otra, esta. sí. Pongo los puntos, para que se Juan. puedan dar cuenta. Este es A, este es C. Y este punto llamémosle M, ¿correcto? El punto M es donde está alfa. ¿Correcto? ¿Cuánto sería alfa, jóvenes? Alfa es de la propiedad suma de ángulos internos, nos da el ángulo externo, ¿no? Lo voy a señalar con una flecha. 62. Correcto. Para que puedan verlo mejor, ¿no? Con una flecha de color verde, ahí está, ¿no? Los dos ángulos internos nos dan el ángulo externo. Como les dije, jóvenes, no siempre van a encontrarlo, o no siempre van a encontrar la propiedad como les dan, ¿no? La propiedad es esta. La voy a enseñar. Ahí está. Esa es la propiedad, jóvenes. ¿A qué es igual X? X, ¿quién es el ángulo externo? ¿Sí, señorita? ¿El de 50 me podría explicar esa partecita? Ah, correcto. Pero esa es la propiedad, ¿no? X es igual a alfa más beta. ¿Por qué va Bueno, con 50 a eso? es dato, señorita, es la figura, ¿no? ¿Por ese Tenemos que llegar. 50 por el C? Correcto, 50 Sale grados. 62, profesor. Correcto, jóvenes. Alfa sería igual a, o simplemente sumo los dos ángulos internos 50 más beta, sería igual a alfa, ¿no? Pero alfa ya lo conozco, perdón, beta ya lo conozco, beta vale 12. Más 12 es igual a alfa, alfa vale 62. Muy bien, jóvenes.
Jóvenes, Profesor, ¿pero por qué agarró esa partecita? para encontrar Es alfa, por nos la piden propiedad. alfa. Ah, Sí, ya, pero nos piden alfa, ¿no? ya, Tiene que ver siempre lo que le piden. ya. Piden alfa. Jóvenes, este material les enviaré doblemente. Uno que está limpio, ¿no? Sin la solución. ¿Por qué? Porque en geometría muchas veces tendremos que graficar sobre la figura, ¿no? Y bueno, este material que está con la solución, ¿no? Más que todo para que puedan practicar. Un material limpio, sin lápiz, ¿no? Y otro material completo, ¿correcto? Pero este material sí lo va a mandar, profesor. Sí, Eso. sí. Ejercicio número 2, jóvenes. A partir del gráfico que calcule A más B. A más B. Entonces, ubico los ángulos A y B, los identifico y debo ver qué aplicaría, ¿no? Ya encontré los ángulos A y B, los subrayo, ¿no? A y B. Y jóvenes, se dieron cuenta, hay una propiedad conocida que puedo aplicar aquí. La mariposa. Correcto, joven, muy bien. Muy bien, joven. Entonces, ¿cuánto valdría el ángulo de color verde que estoy señalando? A ver. 30. 30. Correcto, joven. Correcto. A 30. todos jóvenes 30, o hay alguien, digamos, con toda confianza, jóvenes pregunten, ¿no? Muy bien, su compañero ya lo dijo 30. Y bueno, A y B son ángulos internos o externos, jóvenes. A y B son ángulos externos, ¿correcto? Están fuera del triángulo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Profesor, los ángulos internos son 3 y los externos también. Entonces, completo mi otro ángulo externo, ¿no? Completo el lado de color rojo mejor. Ahí está. Lo que hice fue proyectar el lado horizontal, ¿no? De color rojo. Si el ángulo de color verde vale 30, ¿cuánto valdría este ángulo? 150, ¿correcto? ¿Por qué? Porque una línea recta ya sé que mide 180 grados. Una línea recta, ¿no? Bueno, no es una línea recta, son dos rayos que apuntan en sentidos contrarios, pero colineales, ¿no? Vale 180 grados. Entonces, profesor, la propiedad de ángulos externos, ¿qué me dice la propiedad de ángulos externos? Que los ángulos, que la suma de los tres ángulos externos es 360 grados. ¿No? 360 grados. Tranquilamente podría sumar, pero voy a colocar ahí los ángulos para que puedan verlo, ¿no? Tenemos a beta por aquí. Perdón, a por aquí, ¿no? Estoy graficando la misma figura, jóvenes. Tenemos a A, tenemos a B y tenemos a 150, ¿no? $150. Entonces A más B más 150 suman 360, profesor. ¿Cuánto sumarían A más B? 150. Pasa a restar y A más B suma 210. ¿Correcto, jóvenes? Muy bien, la propiedad de la mariposa, ¿no? Ya. Bueno, no le puse nombre al comienzo, ¿no? Pero el joven ya lo identificó muy bien, ¿no? Ejercicio número 3, jóvenes. Según el gráfico, calcule X más Y. X más Y son dos ángulos internos, ¿no? Cuando veo que son ángulos internos, son dos ángulos internos, ya en mi mente podría identificar. Allá, profe, suma de ángulos internos nos da el ángulo externo, opuesto. Nunca se olviden, jóvenes. Ángulo interno, suma de ángulos internos, el ángulo externo. Dos ángulos internos, ¿no? Los voy a subrayar para que los vean. X y Y. Tenemos a X y ahí. Y lo sumo, ¿no? ¿Por qué? Porque tal y como está la figura, o bueno, podría completarlo también. Tenemos espacio. Sí, creo que mejor con lo completo. 70 sería también ahí, profesor. Ahí. Este ángulo vale 70, ¿no? Sí. Y muy aparte también creo que teta y teta se mantienen, ¿no? Son ángulos iguales. En la mariposa. 110, entonces 110 es, profe. 180 menos 70, 110. Correcto, ¿no? Lo que le falta
70 para completar una línea recta Llegar de a 110. 180. Correcto, señorita, muy bien. Este ángulo, jóvenes, vale 110. ¿No? Siempre, jóvenes, cuando vean una línea recta, complétenla, ¿no? Bueno, no van a llenar la figura de muchos ángulos, aquellos ángulos que podrían servirles, ¿no? 110, correcto. Y, profesor, es una mariposa. Por lo tanto, también debería valer 110 grados, ¿no? Y veo que X más Y está dentro de un triángulo que la suma de ángulos, o mejor, jóvenes, elimine ese 110 y completo X más Y, ¿no? En el sentido de la flecha. Ahí está, ¿no? Esto vale X más Y. Y por propiedad de la mariposa, X más Y es igual a X más Y es igual a 110, ¿no? Correcto, jóvenes, muy bien. Entonces se acuerda que las propiedades son más que todo para aplicar, ¿no? Ver qué propiedad podría aplicar y completar la figura de ángulos. Ejercicio número 4. A partir del gráfico calcule alfa. Profe, eso no es un triángulo. Pareciera, ¿no? Sería 2 alfa más 3 alfa más 70 más 80. Es el igual a 180. A ver, tenga cuidado, señorita. No. 70 y 80. Ah, no, lo pondría arriba también un 70, ¿verdad? Profesor, traes una bisectriz sobre 70 para ángulos, Ujú. ¿cómo se llama? Cuando ángulos, Joven, la usted dijo, teorema de espejo. no, usted dijo una bisectriz. Aún no vemos bisectrices. Son ángulos, son líneas notables. O no, sino una línea sobre el ángulo de 70 para que se haga Correcto, un muy tipo bien, de joven. espejo entre el ángulo 2 alfa con el Sí, otro, para que se mueva. sí le entiendo, sí le entiendo. Lo que usted me está diciendo es proyectar el lado de 70 grados, ¿no? Así. Lo proyectamos. ¿Por qué? Porque si yo lo proyecto, se formaría opuestos por el vértice, para 2 alfa. O lo pongo color celeste para que se pueda ver mejor. De color celeste, jóvenes. Ahí está. Pero se puede bajar las alternativas para ver. Ah, correcto. Ya ¿Por 30 qué? me sale, profesor. Correcto, señorita, muy bien. Ya. A ver, jóvenes, No era ¿por así, qué tenía que, no lo igualaba a igualar? 180, estaba mal. Correcto. Si se dan Solamente cuenta, sumaba las 2 alfa más 3 alfa y lo sumaba 70 más 80. sí, señorita. Más bien lo que me interesa es que si todos los jóvenes, a todos les sale lo mismo, ¿no? No sé. Jóvenes, cualquier duda, cualquier consulta, pregunten, ¿no? Como les digo, nadie los está viendo, no habría temor de preguntar. Por eso lo que hice fue trazar o proyectar el lado que señalo con una flecha. Lo proyecto, ¿no? Sin temor. Es una recta que puedo proyectarla. Y para ver que es una proyección, pues le corto, ¿no? Con puntos suspensivos, voy a cortar ahí, ¿no? Es una proyección. Le puse un vértice O. ¿Para qué? Para señalar, ¿no? Opuesto por el vértice, 2 alfa, profesor, ¿no? Se lo pone igual, 2 alfa. Ahí está. En el vértice O. ¿Qué propiedad aplicaría? Bueno, esos 2 ángulos concurren en un mismo punto, ¿no? Mejor dicho, esos 2 lados, el proyectado, ¿no? Van a ocurrir en un mismo punto. Se va a formar un triángulo, joven, ¿no? Un triángulo. ¿No? Un triángulo. Ahí está, ¿no? Y había dicho la propiedad que cualquier secante que yo trazo en ese triángulo, que yo trazca en ese triángulo, los 2 ángulos que se forman deben de sumar iguales, ¿no? Deben de ser iguales, la suma de 2 ángulos. La propiedad la voy a mostrar mejor para que puedan verlo. Ahí está, ¿no, jóvenes? Esta es la propiedad. Alfa más teta es igual a X más Y. Alfa, alfa más teta es igual a X más Y. La demostración, ahí está la demostración, ¿no? El ángulo M que he completado sombreado de color amarillo se mantiene, ¿no? Cualquier secante que yo corte ese triángulo, se van a formar ángulos X e Y, alfa y teta, puedo trazar otra secante también, suman lo mismo. Entonces, sabiendo eso, aquí, ¿no? En el ejercicio, 2 alfa más 3 alfa,
Igual a 70 más 80, profesor. Igual a 70 más 80. 5 alfa sería igual a 150. Y como su compañera lo dijo, profesor, alfa vale 30. 5 pasa a dividir 30 grados. Muy bien, jóvenes. Ejercicio número 5. Según el gráfico, calcule x más y. Profesor, está repitiendo. No me di cuenta. Sí, es... Ah, no. Parecía, Juan. Ah, no, sí, es lo mismo. Es lo mismo. Me parece que hubo un error. Disculpe, jóvenes. Un ejercicio menos, ¿no? O para que ustedes resuelvan, jóvenes. Ejercicio número 6. Según el gráfico, calcule A más B más C más D. Jóvenes, un minuto B para que intenten. Me está gustando que estén participando en... Intenten resolver el ejercicio número 6, jóvenes. Ah, ¿la 4? Sí, la 4 ya está, joven. Ese era el ejercicio número 4, ¿no? La ¿Me propiedad podrían de... mostrar las alternativas? Ya me salió. Correcto. El ejercicio número 6, jóvenes, nos dice A más B más C más D. A más B más C más D. Mm, El ejercicio sale de muchas formas, jóvenes, ¿no? Muchas formas. 110 no creo que salga, sin duda ese problema. Pues sí, será la clave. Jóvenes, mientras resuelven... No, pero no lo he hecho, ¿cómo se llama? Con resolución. Ah, champeando. Así que también. Sí, dale prueba. La señorita, su compañera Melissa, nos dice el ejercicio número 4. Señorita, lo que se hizo fue proyectar, ¿no? Proyecto el lado señalado con una flecha, ¿no? ¿Por qué lo proyecto a este lado? Porque se forma una propiedad, ¿no? La propiedad es la siguiente. Si yo tengo esta figura, los dos ángulos que están aquí, en los dos ángulos, ¿cómo puede decir? Alfa y beta. Y este ángulo X más Y. La propiedad que me dice que X más Y es igual a alfa más beta, ¿no? Siempre. ¿Por qué? Porque concurren en un mismo punto, un triángulo, ¿no? Se forma un triángulo. Joven, su audio, tengan cuidado, apaguen su audio. Entonces, aplicando esa propiedad, veo 2 alfa, 3 alfa y 70 y 80, ¿no? Lo sumo y lo igualo, ¿no? 5 alfa igual a 150, ¿no? ¿Por qué proyecté? Porque veo que el ángulo 2 alfa podría usar opuestos por el vértice, ¿no? Ahí está, opuestos por el vértice. Y se forma la figura de la propiedad, ¿correcto? El ejercicio número 5, el 6 fue repetido, el ejercicio número, perdón, el 5 repitió, ¿no? El ejercicio número 6, jóvenes, sale de muchas formas, ¿no? Muchas formas, jóvenes. Bueno, dos formas, para ser exacto. Pues, podríamos aplicar suma de ángulos internos igual al La externo, mariposa, ¿no, profe? correcto, y también la mariposa, ¿no? Suma de ángulos internos igual al ángulo externo. ¿Para quién? Para A y B, ¿no? Una solución sería esta, lo sumo y ahí tendría A más B. Ahí está. Y para C y D, igual, ¿no? Sumo, eh, lo sumo y lo coloco, ¿no? C más D. Profesor, ¿y qué figura se formó? Se formó un pescado, jóvenes, que apunta hacia abajo. Ahí está. ¿No? Apunta hacia abajo. ¿Qué me dice la propiedad? De que... Correcto, resulta así todavía. Muy bien la señorita Lisette. Ahora, ¿cómo lo habrá hecho? ¿No? Esa es la primera forma, jóvenes, aplicando la propiedad del pez, ¿no? ¿Qué me dice el pez? Pues que la suma de los ángulos internos, en este caso, ¿quiénes son? 30 y 80, va a ser igual a la suma de los ángulos externos, ¿no? Que serían A más B más C más D. Es una solución. 80 más 30, 110. ¿Y cuál sería la otra solución? Pues que la figura central, donde está 80 y 30, la divide en dos, ¿no? Trazo una secante de color rojo, y el ángulo 80 se partiría en dos, ¿no? Si se dan cuenta, jóvenes, se partiría en dos. Por eso no conozco cuántos son los valores, ¿no? En realidad no se podría conocer cuánto suma. Lo que sí se podría saber es que A más B
sería igual a la suma de, llamémosle x más y. A más b es igual a x más y. Ahí está. Aplicando la mariposa. Y de ángulos de color verde, le voy a llamar M y N, ¿no? M y N. M y N. C más D sería igual a M más N, ¿no? Entonces me doy cuenta que yo sumo, que si yo formo un sistema, ¿no? Ahí está. Y lo sume hacia abajo. Si yo sumo todo hacia abajo, para el lado izquierdo y para el lado derecho, ahí obtengo A más B más C más D. Y para X más Y más C más N, que sería 80 más 30, ¿no? Solo que yo los he partido en esos valores, X e Y y Y más N. Creo que la solución más sencilla es la del pez, ¿no? No quiero marearlos mucho, jóvenes. Pero sí, como les dije, ustedes pueden trazar rectas, ¿no? Pero siempre rectas lógicas, rectas que tienen que ver con la figura. Bueno, esta será la propiedad, jóvenes, ¿no? Voy a copiarle esto. O quizás más entendible. A más B, jóvenes, nuevamente es el ángulo externo, ¿no? A más B. Ahí está. Y C más D también. C más D. Y se formó el peso. El peso. Vamos a graficarlo. Rápidamente. Ahora el peso apunta hacia abajo, ¿no se dan cuenta, jóvenes? Muchas veces la propiedad no va a estar siempre cómoda. Debemos de identificarla bien. Este ángulo vale 80, vale 30, perdón. Este ángulo vale 80. Este ángulo vale A más B. Y este ángulo vale C más D. Simplemente estoy copiando lo que he llenado, ¿no? Ahí está. Estoy completando y pues la propiedad, ¿no? 30 más 80 es igual a más B más C más D. A más B más C más D. Y esta es la respuesta, ¿no? 110. Jóvenes, correcto, señorita. Aunque, jóvenes, cuando yo les envíe la solución, voy a tratar de colocar las propiedades, bueno, muy chiquitas para que entren, pero voy a ponerlas para que se identifiquen, ¿no? Para que identifiquen. Aquí están las propiedades, jóvenes, ¿no? El boomerang, el pez que apunta hacia arriba, ¿no? Pero en general es esta, ¿no? La que está encerrada en un círculo. Así es como se lo encuentran en los libros. La mariposa, que es la más sencilla, ¿no? Los ángulos en los extremos de las alas suman lo mismo. Y por último tenemos bueno, aún no lo usamos esta, ¿no? Un ángulo interno sumado con 180 es igual a los dos ángulos externos opuestos. X más Y igual a 180 más teta. Bueno, y la podríamos decir un espejo, pero no es un espejo. Un espejo es exactamente igual, como rectas paralelas. Serían ángulos, dos ángulos internos, ¿no? Sobre en un mismo triángulo, ¿no? X más Y es igual a alfa más teta. ¿Correcto, jóvenes? Ejercicio número 7. El ejercicio número 7, a partir del gráfico, calcule X. Bien, creo que ustedes pueden resolverlo, jóvenes, o ¿qué propiedad aplicaría? Bueno, primero veo un triángulo de ángulos 70 y 60, ¿no? Vemos un triángulo, jóvenes, aquí, ¿no? En la parte inferior. ¿Puedo completar ese ángulo? Sí, ¿no? El ángulo que me falta, ¿quién es? El ángulo de color rojo. ¿Cuánto sería el ángulo de color rojo, jóvenes? 70 más 60. Luz María, 130, Correcto. ¿Y cuánto le falta para completar a 180? 180, 50. Correcto. Entonces, este ángulo valdría 50 grados, ¿correcto?
Y opuesto por el vértice, jóvenes, lo completo, ¿no? El ángulo superior. También debería valer 50 grados, ¿no? 50 grados. Ahora, ¿qué propiedad podría aplicar? Bueno, el X ya salió, ¿no? Si son hábiles jóvenes, muchos ejercicios les sale rápidamente, mentalmente, ¿no? Sin necesidad de usar su lápiz, sin necesidad de graficar. ¿Qué propiedad aplicar aquí, jóvenes? Si no la ven, aquí está, ¿no? Ahora está oblicua, ¿no? Ahí está. Oblicuo es que tiene un ángulo de inclinación, ¿no? Una recta oblicua. ¿Dónde se ve ese nombre? Entonces practicamos alfa es igual a 50 más tita. Correcto. Los ángulos teta y x, su suma debería ser igual a los otros dos ángulos que están abajo, ¿no? ¿Por qué? Porque concurren. Veo que sus lados están concurriendo en un punto que no lo puedo ver, ¿no? Pero si lo completo, ahí se concurrirían, ¿no? Ahí está. ¿Correcto, jóvenes? Muy bien, su compañero ya lo dijo. Teta más x igual a teta más 50, ¿no? Entonces, rápidamente x vale 50. Igual a 50 más teta. Lo completo se va y x nos sale 50, ¿no? Correcto, jóvenes. Ejercicio número 8. El ejercicio número 8, jóvenes, pareciera que es complicado, pero es una sola propiedad, ¿no? Bueno, dos propiedades para ser exactos. Una fundamental, o mejor dicho, dos fundamentales. Veo tres triángulos, ¿no? Bueno, en sí hay más triángulos. Si es un conteo de triángulos, serían más. Pero de acuerdo a los ángulos, x, 2x, 3 por x, 4x, luego 4x y x. Un momento mientras resuelven. Profesor, ahí no sumo, ¿verdad? O sea, X más X, no, ¿verdad? Porque son dos. A ver, ¿Cómo lo haría? bueno, está bien, se debería sumar x más 2x. Esos dos ángulos internos, ¿qué ángulo le estaría dando? A ver. La suma de dos ángulos internos, ¿qué ángulo nos da? Habíamos dicho cuando tenemos dos ángulos internos, su suma es el ángulo externo, ¿correcto? El externo es 360. Bueno, x más 2x sería 3 por x, ¿no? Miren, a ver, bueno, esto no lo proyecto. La única propiedad, jóvenes, bueno, la primera propiedad que aplicaría sería esta, ¿no? Yo veo, jóvenes, bueno, para un primer ejemplo, x y 2x. ¿Cuánto sería el ángulo externo? ¿O cuál sería el ángulo externo? Su suma. 3X. Correcto. ¿Y cuál sería el ángulo externo opuesto, ¿no? A esos dos ángulos? Ahí está, ¿no? ¿Lo vio? En nuestro ejercicio, Sí, x profe. más 2x, 3 por x. ¿No? Pero para hacer, digamos, o para identificarlo mejor, voy a subrayarlo de color celeste y voy a completar su ángulo externo con ese color, ¿no? ¿Dónde sería? Estaría aquí. Un poco más grueso para que pueda hacer ver mejor. Este ángulo, jóvenes, vale 3 por x, ¿no? ¿Correcto? Voy a ancharlo mejor la figura para que... Anchado. Ahí está, ¿no? Para que se pueda mejor. Así cambió, ¿no? Lo que estoy haciendo es lo siguiente, ¿no? Nuevamente.
Voy a sumar los ángulos internos de un triángulo para obtener el ángulo externo. En este caso es este, ¿no? 3 por X de color celeste. Lo mismo, jóvenes, lo mismo voy a hacer para los otros triángulos, ¿no? Por favor, pero es un poco difícil identificarlos. Sí, ¿no? Debo tener cuidado. 3X y 4X, jóvenes, que estoy subrayando de color verde. ¿Cuál sería su ángulo externo? El ángulo externo, jóvenes, sería... si lo señalo con una flecha, se estaría llenando, ¿no? Pero su ángulo externo sería este, ¿no? Que estoy subrayando de color verde. ¿Cuánto sumarían? 7X, 7X. ¿correcto? Ahora, ¿lo pueden ver, jóvenes? ¿Pueden ver ese ángulo externo? ¿O Sí, pueden sí, profe. graficarlo? Bien, joven, bien. Pero digamos, quizás alguien tiene temor de preguntar. Esta es la figura, jóvenes, ¿no? Como les dije, en muchas ocasiones la figura no es cómoda, ¿no? Debemos de adaptarnos a la figura. Pero este ángulo externo es aquí, ¿no? Este ángulo, ¿cuánto vale? Este ángulo vale 4X. Ahí está, 4X. Y este ángulo vale 3 por X, ¿no? Sí, ¿Y cuál sería el ángulo externo? Ahí está, ¿no? El ángulo externo 7. sería este. Correcto, Juan. El ángulo externo es, cuando encuentro dos ángulos internos, lo sumo y lo proyecto, ¿no? En el lado externo. Ya sé que el lado externo es, obviamente no es el 180 grados, ¿no? Es el ángulo que se forma con el lado continuo. Ahí está, ¿no? ¿Era 7X. 24, profe? Sí, joven, muy bien. Correcto. Entonces, estos jóvenes que estoy haciendo también lo vamos a hacer para los ángulos que están subrayados de color amarillo, ¿no? 4X y X. Esos dos ángulos, o si usan otro color también. No, pues está bien, amarillo. Ahora, ¿cuál sería el ángulo externo? Con una flecha, ahora sí lo subrayo, ¿no? Ahí está, jóvenes. 4X más X nos daría 5X. ¿Y dónde estaría 5X? Aquí. 5X. Y sumaría 3X, lo que hemos hallado. Correcto. 7X más El 3X triángulo más pequeño, 5. ¿no? El triángulo Sí. pequeño. Así es. Se forma, jóvenes, aunque creo que ya se puede mejor, un triángulo pequeño, el triángulo central, mejor dicho. Bueno, esta es una figura. Ese triángulo, jóvenes, que estoy graficando parece equilátero, ¿no? Todos sus lados son iguales. Bueno, este software solo me permite usar ese triángulo. Pero los ángulos que se forman son estos, ¿no? Tenemos aquí 7X. Ahí está, 7X. Por arriba tenemos otro ángulo externo, 5X, ¿no? 5X. Y en el lado derecho tenemos a 3 por X, ¿no? 3 por X. Y ya sé que la suma de los ángulos externos de un triángulo, externos, ojo, suma 360. ¿15X igual a 360? 18 o 12, creo. No, 18. 15 por 2, 30, ¿no? Se acerca más. 15 El por 2, 3, a ver, 12. 12. correcto. 20, 12. 24. Tengan En serio, cuidado, 24. tengan cuidado, ¿no? 360 entre 15, 24. Ejercicio número 9, por eso parece complicado. Bueno, primero veo que se podría formar un boomerang, ¿no? Se podría formar un boomerang. ¿Haciendo qué? Proyectando esos dos, Proyectando el ángulo, los ángulos de... los lados, bueno, que están adyacentes al ángulo W, ¿no? Así es, jóvenes. Si veo que se puede formar un boomerang, lo completo, ¿no? ¿Por qué? Porque, como les dije, las propiedades jóvenes muchas veces, bueno, van a estar de otra forma, graficadas de otra forma o incompletas.
Eh, Es un boomerang grande, profe, eso. correcto, joven, correcto. Un momento. Bueno, completo esta figura y bueno, lo voy a forzar. Parecía que no es recto, pero es recto, jóvenes. Van a tener cuidado. Es una línea recta, ¿no? Solo que la figura no me ayuda mucho. Sí, jóvenes, he completado el boomerang, ¿no? Por eso no parece una línea recta. Van a tener cuidado, jóvenes. Es una línea recta, ¿no? O vamos a asumirla como una línea recta. O ya lo completamos bien, ¿no? Ahí está. Ya es lo de menos, profe. Está bien, jóvenes. Muy bien. Se sobreentiende. Se entiende. Se sobreentiende. Muy bien, jóvenes. Jóvenes, lo que hice fue completar. Creo que mejor se ve con color celeste. Lo que hice fue completar el boomerang, ¿no? ¿Por qué? Porque el ángulo alfa justamente sería igual a la suma de los ángulos que estén dentro del boomerang, ¿no? Por favor, pero me faltan datos. Así es. Esos datos los iremos completando ahora, ¿no? Primero, ahí está, lo proyecté, puntos suspensivos. Aunque esta figura, jóvenes, estos ejercicios limpios, también los voy a dar, ¿no? Un material limpio, donde ustedes puedan ver los ejercicios sin solución y puedan practicar. ¿Correcto? Bueno, el dato viendo el ejercicio, ese ángulo teta y teta 80, ¿podría servirme? Sí. ¿No? Jóvenes, si yo le doy Profe, este y ángulo, usted no daría un externo. perdón, Ángulo. correcto, correcto. Le pongo X, ¿no? ¿Por qué? Porque en un boomerang, jóvenes, ¿qué ángulos necesito? Los ángulos internos, ¿no? Alfa, beta y teta. Necesito esos ángulos. Yo no tengo beta. En mi ejercicio sería X más teta, ¿no? Pero sería el ángulo extremo superior, ¿no? Profesor, pero X más teta no lo conozco. No lo conozco. Lo puedo conocer, sí, aplicando la siguiente propiedad, ¿no? ¿Cuál sería la siguiente propiedad? Suma de ángulos internos nos da el ángulo externo, ¿no? Ahí está, ¿no? Lo grafico para que puedan verlo mejor. Ahí está, jóvenes. Este ángulo vale teta. Entonces el ángulo de arriba sería igual a 80, profe. No, tengan cuidado. Sí, sí, así es, joven. Muy bien. Por propiedad de suma de ángulos internos nos da el ángulo externo. Me di cuenta de que teta más x es igual a 80 grados. ¿Y dónde está teta más x? En el boomerang, ¿no? El ángulo extremo superior. Ya lo conozco. Y muy aparte también, bueno, ya conozco ese ángulo y ya lo conozco. Vale 80, ¿no? Este ángulo ya sé que vale 80. ¿Correcto, jóvenes? ¿Qué ángulo me falta? El ángulo que está en los extremos de color celeste, ¿no? ¿Y cómo lo encontraría? Con la mariposa. Me di cuenta que el ángulo W se mantiene constante. W. ¿Cuánto ¿No sería debería? 25, profe? Correcto. Este ángulo que estoy subrayando doblemente debería de valer 25 grados. Para cumplir la propiedad de la mariposa, jóvenes. La Se mariposa, sobreentiende. correcto. Correcto. Lo completo rápidamente, ¿no? Entonces, jóvenes, el boomerang ya lo encontré, ¿no? Ya encontré todos los ángulos del boomerang. Se usan también, se puede graficar, ¿no? Pero ahora sí a pulso, ¿no? Para graficar rápidamente. El ángulo la figura que se forma, jóvenes, sería 25 grados, 80 y 25, ¿no? Este ángulo alfa sería igual a la suma de los ángulos internos, ¿no? 25 más 80 más 25. Alfa sería igual a 50 más 80, 130. Entonces, jóvenes, vean la propiedad, ¿no? La mariposa también es muy conocida, muy usada también, como se pueden dar cuenta. Siempre, ¿no? Siempre estamos viendo la propiedad de la mariposa. La suma de los ángulos en los extremos de las alas superiores suman iguales, ¿no?
No se olviden. Los ángulos que están en los extremos de las salas suman iguales, ¿no? No se olviden de esa propiedad, jóvenes. Como dije, no muchas veces va a mantener esa forma, ¿no? En este caso parecía un trapecio, parecía. Bueno, si lo completamos, estaba muy ancho, ¿no? Pero importante. Alfa más beta es igual a, bueno, x más y. ¿No? Alfa más beta es igual a x más y. Basta con que un ángulo sea igual, ¿no? Por ejemplo, que x sea beta, yo sé que alfa es igual a y, ¿no? Para mantener esa igualdad. Ejercicio número 10, jóvenes. Según el gráfico, calcule alfa. Bueno, 15 y 45, jóvenes, 15 y 45. Lo voy a sombrear mejor. Ahí está, ¿no? En el triángulo de color verde, jóvenes, de líneas verdes, podría encontrar el ángulo externo, ¿no? Es Correcto, 60, ¿no? 60. Correcto. 15 más 45 nos da 60, profesor. 60. 60 grados. Profesor, 60 está dentro de un triángulo donde yo tengo M más B y B más M, ¿no? Jóvenes, sería un triángulo, bueno, algunos quizás ya lo conocen, triángulo equilátero, ¿no? Ángulos iguales y todos sus ángulos son 60. 60, 60, 60. ¿Por qué? Porque M más B es lo mismo que B más M, ¿no? Sí. Es la misma suma, jóvenes. O quizás si es que aún no conocemos el triángulo equilátero, tendría la siguiente figura, ¿no? Perdón, este es un triángulo Los lados son iguales. correcto, ¿no? Si usted suma los ángulos internos de un triángulo, ya sé que suman 180, pero tendríamos dos ángulos iguales, jóvenes. Bueno, los ángulos de color amarillo deberían ser iguales, ¿no? Para que sumen, ¿cuánto? 180. Este ángulo, y este ángulo vale 60. Si este ángulo vale alfa y alfa, ya sé que alfa suma 60. ¿Por qué? Porque 60 más 60, 120 más 60, 180. O lo podríamos encontrar como una ecuación, ¿no? Perdón, ese es alfa, le voy a llamar otro ángulo. Le voy a llamar, bueno, ya está M. Le voy a llamar Y, jóvenes. 2y más 60 igual a 180. Y rápidamente sería 120 entre 2, ¿no? Y esto vale 60. Entonces, jóvenes, M más B vale 60. Bueno, y alfa también ya nace rápidamente, ¿no? O se encuentra rápidamente. Bueno, fallé acá en poner Y, mejor hubiera puesto M más B. Pero muy bien a los jóvenes que se dieron cuenta rápidamente. Este es M más B, M más B, M más B, dos veces, ¿no? Porque se están sumando dos veces. Más 60 es igual a 180. Y M más B sería, bueno, después de resolver esa ecuación, M más B sería 60. Alfa, ¿dónde está alfa? Alfa está en un triángulo pequeño, ¿no? De ángulos M y B. Entonces rápidamente ya sé que alfa debería ser igual a la suma de ángulos internos, ¿no? Ahí está. De la figura, jóvenes, este ángulo vale M, este ángulo vale B. Sí, bueno, creo que mejor le ponemos puntos para identificarlo, que este es el vértice A, vértice B y vértice C. Este punto donde está alfa le voy a llamar O. En el triángulo ABO, ¿no? Triángulo ABO. Ahí está alfa, ¿no? Alfa debería ser igual a M más B. 60 grados, ¿correcto, jóvenes? Bueno, una figura, dependiendo del nivel del ejercicio, jóvenes, pueden encontrar gran cantidad de propiedades, ¿no? Hasta 3 propiedades. Dependiendo del M ejercicio. más beta daba un exterior que era el alfa, ¿verdad, profe? Correcto, Juan. M más B es igual a... bueno, alfa sería igual a M más B, ¿no? Pero M más B vale 60. La propiedad del ángulo, suma de ángulos internos nos da el ángulo externo. Acuérdense de esa frase, jóvenes. Ángulos internos nos da el ángulo externo, ¿no? Obviamente dos ángulos internos, porque los tres ángulos internos suman 180, ¿no? M más B, alfa. Y alfa vale 60. ¿Correcto, jóvenes? Ejercicio número 11.
A partir del gráfico calcule alfa. Bueno. Tal y como está el ejercicio, jóvenes, me parecía complicado, ¿no? ¿Qué podría hacer aquí por eso? Para encontrar alfa, podría aplicar la propiedad de ángulos externos, ¿no? Lo contrario, ¿no? ¿Se acuerdan, jóvenes? Si tengo un triángulo y dos ángulos externos, ¿no? Dos ángulos externos. Ahí está. Este ángulo externo vale W más beta. ¿No? De acuerdo al ejercicio. W más beta. Y este ángulo también vale W más beta. Casualidad. Pareciera, ¿no? Y este ángulo vale 2 alfa. Lo coloco de color azul mejor, celeste. El triángulo mejor de color azul, muy amarillo, muy... Bien, jóvenes. Nos pide alfa. ¿Qué? Sí, sí, estoy pensando, jóvenes. Bien, jóvenes, la solución que le encuentro a ese problema es lo siguiente. Voy a proyectar, como les dije, estos dos ángulos que están aquí abajo, que estoy encerrando en círculo, beta y W, me podrían servir, ¿no? No es casualidad que sean iguales, bueno, que su suma sea igual. ¿Por qué? Porque si nosotros proyectamos, jóvenes, estos lados, ahí está, ¿no? Es una figura incompleta, ¿no? Un triángulo que apunta hacia abajo. Creo que también se pueden dar cuenta. Por eso veo un triángulo que apunta hacia abajo, pero está incompleta. Así es. Si yo lo completo, jóvenes, ¿qué se forma? Miren. Voy a concurrirlo a esto. Hasta ahí. Bueno, va a ir más abajo, pero... Ahora sí. Voy a ponerle puntos suspensivos. Voy a cortarlo. Un momento, jóvenes. Bien, jóvenes. Lo proyecté porque... Miren, jóvenes, voy a aplicar la propiedad de opuestos por el vértice, ¿no? Pero, ojo, tengo que ver qué ángulo es. Perdón, es horizontal. Este ángulo es W, ¿no? Entonces, este ángulo que voy a colocar aquí sería W. Borro el círculo porque estaba opacando la figura. W y este ángulo sería beta, ¿no? Profesor, 4 alfa más 3 alfa. No sé si lo pueden ver. Lo subrayo mejor. Ahí está. 3 alfa. Están dentro de una figura, bueno, dentro de un triángulo en la que se forman otros ángulos, ¿no? W y beta, ¿no? Profesor. ¿Se fue, profe? Profe, Profe, ¿está ahí? seguir con la clase yo, pues. Ya, Ya listo, se mis fue. madres. Jóvenes, Ahí ya se fue a casa. parece que, bueno, se perdió la señal un momento. ¿Me escuchan, jóvenes? Sí, profe. Ahora sí, profe. Ya iba a dar la clase yo ahí. La verdad que me asusté. Sí, internet, me dice, pero... Está conectado el cable de internet, pero se activó el wifi inmediato. Bien, jóvenes, ahora sí. Lo apagó. Bien, jóvenes. Bueno, nuevamente, ¿no? ¿Qué propiedad se está formando? La voy a señalar, ¿no? Ahí está.
Esta propiedad, jóvenes, como les dije, es muy importante. Dos ángulos o los ángulos internos que están dentro de un triángulo, ojo, no son paralelos, ¿eh? Son rectas secantes, que se forman al trazar uno o más secantes, dos o más secantes. Su suma es lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque un ángulo siempre es constante, en este caso m. El ángulo m siempre va a ser constante. Así que si es que yo trazo secantes dentro del triángulo, la suma de esos dos ángulos siempre van a ser iguales. En nuestra figura no está similar, ¿no? En nuestra figura el triángulo apunta hacia abajo, pero es la misma propiedad. La misma propiedad, jóvenes. El ángulo que se mantiene constante es el que está subrayado doblemente. Entonces, ¿qué puede decir? Que 4 alfa más 3 alfa, ¿a qué será igual? A beta más W. W más beta, ¿no? 5 alfa es igual a W más beta. Encontré una relación, ¿no? De, bueno, W y beta. Profesor, ¿y el siguiente ejercicio? En el triángulo que sí, 2 alfa. Profesor, si por 2 y el 2 alfa, ¿qué hacemos con eso? Ah, bueno, esto que está acá, pensé que tendría que aplicar otra propiedad, pero esto no me sirve. A ver. Correcto. Ahora, jóvenes, si W más beta vale 5 alfa, voy a graficarlo mejor. Pues disculpen, pero este triángulo es un triángulo que, este software me da. Puedo hacer isósceles, no puedo inclinar, ¿no? Pero voy a ponerle vértices a la figura para reconocer mejor. Este vértice vale A, B y C, ¿no? Lo importante es que ya encontré la relación de que W más beta es igual a 5 alfa. En el triángulo ABC, tengo que este ángulo es ABC, este ángulo vale 2 alfa. Y curioso, jóvenes, ¿dónde está W más beta? W más beta es un ángulo externo en el vértice C, ¿no? En el vértice C, W es un ángulo externo, ¿no? ¿Dónde está C? Aquí. Aquí está, ¿no? Lo subrayo. Parece que alguien ya lo hizo. Ah, sí, señorita, discúlpame. Bueno, Juan, rápidamente, este ángulo W más C, ¿cuánto vale? 5 alfa. Por lo tanto, este ángulo que está aquí, ¿no? De color verde, mejor dicho, para cumplir la propiedad de que ángulos internos nos da el ángulo externo, debería de valer 3 alfa, ¿no? Igual para el otro lado, también 3 alfa. Entonces, sumo todo eso y nos da, perdón. 3 alfa, 4 alfa más 3 alfa, jóvenes, es 7 alfa, ¿no? 7 alfa. W más beta vale 7 alfa y está en el vértice C. No es 5 alfa, es 7 alfa. Y la propiedad, jóvenes, de ángulos internos o del ángulo externo, ¿no? Este ángulo debería de valer 5 alfa y 5 alfa. Rápidamente, esos tres ángulos suman 180, ¿no? 12 alfa igual a 180. 12 pasa a restar, alfa vale 15, ¿no? Correcto, jóvenes. Jóvenes, nos estamos viendo en la siguiente clase. Tengan un buen día, jóvenes, ¿no? El día miércoles, ¿no? Álgebra.